Vamos a iniciar, ya son las 12. Pues antes que nada, pues muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando de muchos lados. Pues parte de iniciar el día de ahora esta serie de pláticas, pues es compartir un poquito lo que estamos haciendo, también entretenernos. La realidad es que iniciamos estos módulos la semana pasada y pues nos fue muy bien y pues estamos repitiendo este módulo este martes pues queremos compartir un poco lo que es la analítica de datos y ciertos principios. Entonces, eso fue lo que originó este módulo. Ya desarrollamos también el de la próxima sesión para que el que siga interesado pues pueda estar compartiendo estos conocimientos. Bueno, pues vamos a platicar un poquito, vamos a hacer la introducción antes de platicar ya un poco más a fondo sobre lo que es la analítica de datos. Cualquier sugerencia, comentarios, pues lo pueden hacer en la parte del módulo de preguntas y respuestas y también o en el chat. Yo creo que el día de mañana se van a estar entregando el material. Por favor, asegúrense nada más de que Lisbeth tenga su correo y sus datos para que se los podamos enviar. Quienes vayan a repetir o quienes quienes hayan estado la semana pasada, este es el mismo módulo que la semana pasada. El jueves a las 12 vamos a estar dando el módulo 2 de analítica de datos, en donde ya vamos a hablar un poco más sobre el marco de referencia y dar uno o dos ejemplos ya prácticos sobre cómo se está utilizando la analítica de datos. Entonces, pero eso va a ser el jueves. Hoy es el material del módulo 1. Y cuando vean que estoy viendo pues a la derecha es porque estoy consultando las preguntas que nos estén enviando o los comentarios que ustedes nos estén llegando a compartir. Al ser un webinar, pues la realidad es que no es como una junta tradicional de Zoom. Entonces el webinar es un poquito más de una sola vía, es decir, de aquí para allá. Nada más que lo quiero hacer como una presentación tradicional, entonces si tienen dudas, preguntas, pues las voy a estar yo aquí revisando cuando vea a la derecha o cualquier comentario que quieran hacer. Sí es muy probable que cite los nombres. Si no quieren que diga el nombre, pues nada más pongan ahí entre paréntesis de que no quieren que mencione su nombre en los comentarios o al momento en el que cite quién está haciendo la pregunta. Bueno, pues espero que les guste. Vamos entonces a proceder un poquito aquí con la presentación y darles la introducción sobre lo que estamos haciendo. Y bueno, lo primero que les voy a dar es el objetivo general de la sesión del día de hoy. Y pues el objetivo es empezar a tener una introducción general sobre lo que es el tema de la analítica. Hoy vamos a empezar a tocar la superficie de lo que es la analítica. Yo considero que el día de ahora no es un módulo teórico, es un módulo un poquito más práctico en donde vamos a ver un ejemplo de la vida real para empezarnos a introducir al tema. Es un tema muy complejo, si uno se quiere meter, pues nunca vas a acabar, está lleno de especialistas y de gente muy preparada, y ahorita vamos a ver las áreas de oportunidad que a nosotros nos competen. Entonces, pues uno es tener una introducción al tema general y cómo lo podemos empezar a utilizar en cada uno de nuestros negocios. Y el objetivo 2.0 es lograr ciertos conceptos que me permitan empezar a pensar el contexto en donde puedo yo empezar a iniciar, aplicar la analítica de datos en cada uno de nuestros negocios. ¿A quién va dirigido este módulo? Este módulo va dirigido a pequeñas, medianas y microempresas en cualquier lugar del mundo, a emprendedores, a directivos, a ejecutivos, a gerentes, gerentes de unidades de negocio. Entonces, no es, o lo que no estamos pretendiendo es dirigir estos módulos a especialistas o gente que venga precisamente de la ciencia de datos o de la economía y que domine todas las técnicas. Aquí lo que vamos, o al que nos estamos queriendo dirigir en todos estos módulos es al tomador de decisiones, que es donde se encuentra, pues, sobre todo la gran área de oportunidad en lo que refiere a la analítica de datos. Lo que vamos a estar viendo el día de ahora son esta serie de temas, pues es
empezamos a conocer, luego vamos a introducir o dar la introducción breve de lo que es Ideas Frescas de la empresa en la que Lisbeth, Naim y un servidor pues trabajamos. Me voy a presentar yo un poquito sobre quién soy yo, quién es Naim, y después vamos a platicar ya sobre lo que es la introducción al tema de la analítica de datos, platicar un contexto general de lo que viene siendo el proceso para desarrollar la capacidad analítica de datos en una empresa, ciertas demandas que tienen también el empezar a ejercer la analítica de datos, y vamos a dedicar un tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, y dicho esto, pues les voy a platicar, introducir a que no nos lleguen a conocer sobre qué es Ideas Frescas. Ideas Frescas pues ya tiene 25 años de experiencia. Siempre hemos hecho estudios a nivel nacional. Oficinas pues tenemos en Culiacán, en Mazatlán. En su momento tuvimos en Cabo, nada más que pues llegó la crisis allá del 2009, 2010 y nos tuvimos que reinventar. Y pues hacemos estudios a nivel nacional o internacional, entrevistamos a extranjeros, pues ahora sí, si el tomador de decisiones está en cualquier lado del mundo, pues ya lo hemos venido haciendo desde hace mucho rato. Y estamos en múltiples industrias, desde el sector agrícola, pues hasta el sector de la venta al menudeo, al detalle, pues, tiendas de autoservicios, tiendas departamentales, y también pequeñas empresas desde dentistas o equipos que están conformados por 1, 2 o 3 empresas. Entonces, siempre nos ha gustado pues trabajar con todo tipo de empresas, y aparte pues te hace un poquito más complejo y empiezas a conocer pues muchas de las técnicas que están en la industria de la investigación. Luego, como dice, pues hemos estado todo el tiempo en el área de información y generación de información. Tradicionalmente o venimos de la rama de la investigación de mercados, y tuvimos 2 grandes divisiones. Una pues fue hacia el área social, en donde comprendimos de que pues, no había una visión completa, un análisis completo, si no estamos complementados con gente que venga de las áreas de ciencias sociales. Y luego, pues una parte más dura, que es la parte cuantitativa, en donde ya nos hemos estado complementando con gente que viene pues del sector, pues ahora sí, cuantitativo, con doctores en ciencias, doctores en economía, que nos han ayudado a desarrollar pues toda esta parte de lo que es la analítica de datos. Y una cosa que también pues, hemos venido haciendo desde hace como unos 13 años, pues son programas de dirección de mercadotecnia para la micro, pequeña y mediana empresa, aunque a veces entra gente también de empresas grandes. Bueno, pues un poquito de mí, pues era yo con barba. Ya no hay barba, menos en este tiempo de coronavirus. Pues yo vengo del área de mercadotecnia y pues, pues he tenido ciertos cursos y capacitaciones ahí a lo largo del tiempo. La empresa tiene 25 años, y en este módulo pues voy a estar acompañado por Naim, que es doctor en economía regional. Él está dedicado al área de investigación. También tiene colaboración en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas, también con el Centro de Investigación y Docencia Económica, es decir, el CIDE, Campus Aguascalientes. Y pues también ha tenido capacitación en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Ambos somos los que vamos a estar aquí haciendo los comentarios, y pues algunos de ustedes directa o indirectamente pues conocen a Lisbeth. Bueno, vamos a iniciar, y lo que vamos a empezar a platicar es un poquito ya sobre el tema del Big Data. Ahora, cuando hablemos de Big Data, pues la realidad es que a mí no me gusta el término, y van a escuchar que voy a estar utilizando la palabra o el término de analítica de datos. Ahora, la realidad es que el término de Big Data llama mucho la atención y es la palabra comercial. Pero si yo digo analítica de datos o ciencia de datos, la realidad es que pues, cada quien va a entender lo que quiera. No es un nombre llamativo, y pues cuando habla alguien de Big Data, pues ya empieza a tener una noción de qué es. Entonces, pues para fines comerciales, pues el término Big Data es muy padre, sin embargo, pues no me encanta. Ahora, el Big Data es lo que hemos experimentado para la pequeña y mediana empresa, es que representa una enorme área de oportunidad,
porque es un terreno nuevo para muchas de este tipo de empresas. La empresa grande o la empresa que ya conocemos y que se encuentra en bolsa, es multinacional, que es dirigida por directores regionales de América del Norte, para todo México y así sucesivamente. La realidad es que ellos ya tienen tiempo aplicando la analítica de datos e invierten mucho en todas estas áreas. Lo que hemos identificado es que la empresa pequeña y mediana pues también tiene un terreno pues ahora sí fértil, y esa en realidad la empresa a la que nosotros hemos decidido dirigirnos y tener como mercado primario, porque todavía muchas de estas herramientas no están a la mano hasta que no empezamos a valorizar con quién podemos empezar a colaborar para aplicar esta tecnología o estos modelos o estas herramientas en cada una de nuestras empresas. Entonces, esa es la razón por la que el término que sale ahí es de Big Data, pero cuando me escuchen utilizando analítica de datos, pues realmente vamos a estar platicando lo mismo. Bueno, vamos entonces a platicar y vamos a iniciar con esta ilustración y pues voy a platicar de esta película que surge de un libro que se llamaba Moneyball y que salió en el año del 2002 por este reconocido autor que se llama Michael Lewis. Él hizo un poquito más popular muchas de estas técnicas, sobre todo porque salió con una película que estaba protagonizada por Brad Pitt y que él llegó a personificar a Billy Beane. Ahora, ¿quién era Billy Beane? Pues en la vida real es esta persona que está del lado izquierdo. Y pues él surge en el 2002, cuando los Atléticos de Oakland tenían uno de los presupuestos para pagar sueldos pues, más bajos en las ligas mayores. Él fue un exjugador, por ahí fue seleccionado como primera ronda de los Mets de Nueva York y no fue un jugador muy exitoso. De hecho, pudiéramos decir que tenía muchas expectativas porque era de los pocos jugadores que tenían o que destacaban las famosas 5 habilidades básicas que debe tener un beisbolista. Fue seleccionado y la realidad es que no tuvo muy buen desempeño ya como jugador profesional, y después ya se dedicó pues a estar en oficinas y ya en puestos administrativos y desarrollo de jugadores de equipos de grandes ligas. Bueno, en la película también aparece este personaje que bajo el nombre de Peter Brand, pero él realmente no se llamaba Peter Brand, en la vida real se llamaba Paul Podesta, que es el que aparece en la imagen ahí de abajo y que ha tenido también una trayectoria muy reconocida. Fue hasta general manager de los Dodgers de Los Ángeles, y actualmente hasta hace un par de años lo contrató el equipo de los Cafés de Cleveland de la NFL, en donde se lo llevaron también como general manager para que empezara a tomar las decisiones y que estuviera pues, a un lado del presidente y del dueño. Entonces, él ha seguido extendiendo pues, este modelo de analítica, pues no nomás en su primer equipo de trabajo, sino que pues lo ha llevado a, podríamos decir, otras industrias o otros deportes en donde los conceptos nos han llegado a aplicar de manera pues muy exitosa. Entonces él se llamaba Paul de Podesta y él se lo llevó del equipo de Cleveland a los Atléticos de Oakland en la película. Ahora, ¿cuál es el perfil que tenía Paul de Podesta? Pues uno es que es economista en Harvard, 2, siempre estuvo interesado en la estadística y pues tenía cierto entendimiento sobre pues ahora sí toda la numerología que existía alrededor del béisbol. Ahora, lo relevante, lo que vamos a platicar un poquito más tarde, es que las estadísticas siempre habían existido desde finales del siglo XIX en el béisbol. O sea, la estadística ya estaba ahí. Las técnicas o los modelos de regresión ya estaban empezando a aplicar también a principios del siglo XX. Entonces, muchas de las herramientas que ellos empezaron a utilizar realmente no eran nuevas, ya existían.
fue muy relevante porque ellos sí hicieron un cambio en la industria y en la forma en la que podemos abordar las decisiones y que llegaron a tomar los riesgos para ser, en este caso, exitosos. Y ellos pues analizaron a ciertos jugadores, los dos llegaron a desarrollar un modelo de estadísticas que predecían cuántas carreras un jugador iba a anotar durante el año. Entonces, empezaron a descomponer todo el modelo de toma de decisiones y de armado de un equipo, pues a partir del año 2002 y de una manera muy, muy exitosa. Entonces, aquí lo importante es la palabra predecir y que que el resultado no estaba basado propiamente en cuántas carreras producían, sino ya en cuántas carreras pues iban a anotar. Y estas estadísticas pues rompían con el modelo de negocio que existía ya en el béisbol. ¿Por qué? Porque al momento en que empezaban ellos a desarrollar modelos de pronóstico, empezaron a valorizar ciertas estadísticas que el resto de los equipos no hacían. Entonces empezaron a tener un concepto o una visión diferente de cómo era el armado de un equipo. Y ese armado pues iba a estar compuesto por estadísticas que ellos valorizaban y que los otros 29 equipos pues no lo iban a hacer. Entonces había un concepto pues totalmente o muy diferente. Los que levantan las manos pongan los comentarios, por favor. Va a ser un poquito más fácil. La verdad es que no me quiero hacer bolas, porque la vez pasada alguien le piqué que estaba levantando la mano y pues no, él no metió esta en pantalla, pues me hice bolas. Entonces no le quiero mover mucho. Entonces, si tienen algún comentario, pues pónganmelo en el chat, con la parte de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a empezar con el primer video, que es cuando Peter Brand conoce a Billy Beane. There is an epidemic failure within the game to understand what is really happening. And this leads people who run Major League Baseball teams to misjudge their players and mismanage their teams. I apologize. Go on. Okay. People who run ball clubs, they think in terms of buying players. Your goal shouldn't be to buy players. Your goal should be to buy wins. And in order to buy wins, you need to buy runs. You're trying to replace Johnny Damon. Boston Red Sox see Johnny Damon and they see a star who's worth $7.5 million a year. When I see Johnny Damon, what I see is an imperfect understanding of where runs come from. The guy's got a great glove. He's a decent leadoff hitter. He can steal bases, but is he worth $7.5 million a year that the Boston Red Sox are paying him? No. Baseball thinking is medieval. They are asking all the wrong questions. And if I say it to anybody, I'm ostracized. I'm a leper. So that's why I'm cagey about this with you. That's why I respect you, Mr. Beane. And if you want full disclosure, I think it's a good thing that you got Damon off of your payroll. I think it opens up all kinds of interesting possibilities. Where are you from, Pete? Maryland. Where'd you go to school? Yale. I went to Yale. What'd you study? Economics. I studied economics. Yale, economics, baseball. You're funny, Pete. Ok, bueno. Ok. Espero que el problema técnico se haya arreglado. Entonces, aquí es cuando Billy Beane conoce a Paul Podesta afuera de un estacionamiento cuando él estaba todavía en los Indios de Cleveland. Y aquí vamos a ver otra escena de la misma película en donde ya está trabajando en los Atléticos de Oakland y cómo empiezan a tomar decisiones ya a partir de modelos. Morning, Suzanne. Coffee on? Yes. Great. Peter Brand. Hey, How are you?
Hi, Nice to see you. good to have you here. Thanks. Yeah, I got here early this morning. Wow. All moved in. Yeah. Yeah. Hey, Billy. I wanted you to see these player evaluations that you asked me to do. I asked you to do 3. Yeah, Evaluate 3 players. yeah. How many did you do? 47. Okay. Actually, 51. I don't know why I lied just then. Why don't you walk me through the board? So using this equation on the upper left right here, projecting that we need to win at least 99 games in order to get to the postseason. We need to score at least 814 runs in order to win those games and allow no more than 645 runs. What's this? This is a code that I've written for our year-to-year projections. This is building in all the intelligence that we have to project players. Okay. It's about getting things down to one number. Using stats the way we read them, we'll find value in players that nobody else can see. People are overlooked for a variety of biased reasons and perceived flaws. Age, appearance, personality. Bill James and mathematics cut straight through that. Billy, of the 20,000 notable players for us to consider, I believe that there's a championship team of 25 people that we could afford because everyone else in baseball undervalues them. Like an island of misfit toys. Billy, this is Chad Bradford. He's a relief pitcher. He's one of the most undervalued players in baseball. His defect is that he throws funny. Nobody in the big leagues cares about him because he looks funny. This guy could be not just the best pitcher in our bullpen, but one of the most effective relief pitchers in all baseball. This guy should cost $3 million a year. We can get him for $237,000. Bueno, entonces, una de las grandes aportaciones es que empezó a desarrollar modelos a partir de todos los números que ya existían en el béisbol y que seguían siendo utilizados pues, de manera tradicional. Entonces, como él dice en una de las partes, o por ejemplo, dice, es que todo baje o que se aterrice en un solo número. Y ese número, pues es parte del modelo que empezó a desarrollar, en donde empezaba a desvalorizar todo lo que existía y con esos números, pues generaba pues, un nuevo valor para la toma de decisiones. Ahora, parte de lo que ellos se planteaban es, ahora, ¿cuál era la forma en el caso de la ofensiva? Pues es cómo iban a estar anotando carreras, ¿no? Y por un lado, la analítica mostraba que lo importante era el porcentaje de que el jugador se iba a envasar o iba a estar en base y también el slugging y que se empezaban las medidas o las métricas tradicionales pues realmente no generaban valor alguno, que era pues, prácticamente desperdicio, ¿no? Ahora, para seguir profundizando en el momento en el que se encontraban ellos, les voy a mostrar otra serie de videos que surgen después en la película. Ugly girlfriend means no confidence. Okay. No, you guys are full of it. Arya's right. This guy's got an attitude. An attitude is good. I mean, he's the kind of guy who walks into a room, his dick has already been there for 2 minutes. Yeah, this is the eye candy test. He's got the looks. He's ready to play the part. He just needs to get some playing time. I'm just saying, his girlfriend is a 6 at best. Look, if we're trying to replace Anthony, this guy could be it. I agree with you. Damn, Billy, was that a suggestion? Guys are just talking. Talking, la, 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 like this is business as usual. It's not. We're trying to solve the problem here, Billy. Not like this. You're not even looking at the problem. We're very aware of the problem. I mean, Okay, good. What's the problem?
Look, Billy, we all understand what the problem is. We have to Okay, replace. good. What's the problem? The problem is we have to replace 3 key players in our No, lineup. what's the problem? Same as it's ever been. We've got to replace these guys with what we have existing. No, what's the problem, Barry? We need 38 home runs, 120 RBIs, and 46 doubles to The problem we're trying to solve is that there are rich teams and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap, and then there's us. It's an unfair game. And now we've been gutted, like organ donors for the rich. Boston's taking our kidneys, Yankees taking our heart, and you guys sitting around talking the same old good body nonsense like we're selling jeans, like we're looking for Fabio. We got to think differently. We are the last dog at the bowl. You see what happens to the runt of the litter? He dies. Billy, that's a very touching story and everything, but I think we're all very much aware of what we're facing here. You have a lot of experience and wisdom in this room. Now, you need to have a little bit of faith and let us do the job of replacing Giambi. Is there another first baseman like Giambi? No, not really. No? And if there was, could we afford him? Nope. Then what the fuck are you talking about, man? If we try to play like the Yankees in here, we will lose to the Yankees out there. Well, that sounds like fortune cookie wisdom to me, Billy. No, that's just logic. Who's Fabio? The shortstop. The shortstop from Seattle. Yeah, this is no time to push the panic button. Billy, our scouts are going to find players. Our player development's going to develop them. We're going to teach them how to play Oakland A baseball. Billy, with all due respect, we've been doing this for a long time. Why don't you just let us be responsible for replacing Giambi with who we know that can play? Ok, antes de empezar la siguiente escena, pues básicamente quiero yo puntualizar 3-4 puntos importantes de este video. Número 1, el Billy Beane dice que pues, no es un juego justo, ¿no? Cita la frase que es "It's an unfair game", y pues la realidad es que en muchas de las industrias en las que nos encontramos, pues nos podemos plantear que las condiciones para poder competir pues no son las mismas. Ahora, podemos ser multinacionales o podemos ser grandes corporaciones, pero la realidad es que también entre ellas mismas a veces el juego no puede ser justo, porque tal vez alguna pues, puede tener presupuestos o manejos o unas ventas de $100 millones y va a estar compitiendo con alguna que pues, va a tener una economía de 800, 900 o más del $1 millón dentro de su industria. Y lo mismo va a pasar con la pequeña y la mediana empresa. Entonces, la realidad es que las condiciones nunca van a ser similares. Y los datos tienen valor y los datos casi todo el mundo los tiene. O por lo menos pasan por nuestras manos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo con esos datos? Y cómo vamos a empezar a registrar toda la información que está pasando por nuestras manos y enfrente de nosotros. Recuerden que hoy en día cada movimiento o cada parte del proceso que estamos teniendo dentro de nuestras empresas genera un dato y nosotros somos los que decidimos si lo vamos a empezar a aprovechar o no. Ahora va a haber datos estructurados y datos que no lo van a estar. Y un dato no estructurado es probablemente algunos que mis vendedores pudieran empezar a aportar para que empiece yo a incorporarlos ahora sí en mi modelo de toma de decisiones. Número 2, hay un planteamiento que él empieza a hacerse, que es la definición del problema. Y ahí es donde empieza la analítica, es decir, ¿cuál empieza a ser el problema de negocio que es lo que queremos resolver? Y él empieza ya trae por lo menos la idea de que no pueden estar compitiendo con las mismas condiciones o con el mismo proceso de decisión tradicional que se ha venido teniendo y como lo hacen los otros equipos con mayor presupuesto. Entonces tienen que empezar a desarrollar alguna forma de pensar pues, mucho más estratégica, diferente y arriesgada para que puedan estar por lo menos en condiciones similares que los equipos que tienen gran presupuesto. Y a partir de ahí es la formulación del problema. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Estamos buscando sustituir jugadores o estamos
buscando crear un nuevo modelo en el que podamos competir en una base pues, mucho más justa que las otras, que las condiciones actuales. Y empieza a haber también un debate interno en donde el jefe de los scouts pues empieza a decir, oye, tenemos fe, nosotros vamos a encontrar buenos jugadores. Pero la realidad es que empieza a haber recursos tradicionales que estamos empezándonos a dar cuenta que empiezan o siguen pensando con una forma anticuada o que ya no es tan ágil, pero sobre todo que no está basada en la evidencia. Si lo que están queriendo ellos resolver es algo tradicional, pues la decisión va a ser tradicional. Y entonces, pues vamos a estar compitiendo pues, con resultados, pues ahora sí, pues tradicionales y que no nos van a llevar a mejorar la posición competitiva en el mercado. Vamos a seguir con el siguiente video. You can't deny his offensive output. He can play. And we need people that can play. Who do you want to talk about first? None of them. Billy, we got 38 home runs, 120 RBIs. Guys, we're still trying to replace Giambi. I told you we can't do it. We can't do it. Now, what we might be able to do is recreate him. Recreate him in the aggregate. The what? Giambi's on base percentage was .477. Damon's on base, 324. And Almeida's was 291. Add that up and you get Women's speed, what do you get? 1092, Divided by 3. 364. That's what we're looking for. Three ball players whose average OBP is 364. That doesn't look right, doesn't come out right. It's right, Artie. Billy, you gotta carry the one. Billy, that's just it. Yeah, Who's that? that's Pete. Does Pete really need to be here? Yes, he does. Okay, here's who we want. Number 1, Jason's little brother, Jeremy. Billy, that's trouble. Billy, look, Billy, if I may, he certainly has had problems off the field. We know what he can't do on the field. He's getting a little thicker on the waist. And these reports about him on the weed, the strip clubs. Well, his on base percentage is what we're looking at now. And Jeremy gets on base an awful lot for a guy who only costs $285,000. Geez, Billy. Number 2, David Justice. Billy is. Not a good idea, Billy. Old man Justice. Why is that? Steinbrenner's so pissed at his decline, he's willing to eat a big chunk of his contract just to get rid of him. Exactly. 10 years ago, David Justice, big name. Been a lot of big games. He's going to really help our season tickets early in the year, but we get in the dog days in July and August. He's lucky if he's going to hit his weight. Billy, his legs are gone. Billy. He's a defensive liability, and I question whether the bat speed's still there. His legs gone. Great. We'll be lucky to get 60 games out of him. Why do you like him? He gets on base. Antes del último video, pues empiezan a surgir varias cosas que suceden en la vida real. Número 1, empieza Billy Beane a valorizar ciertas métricas que anteriormente no estaban consideradas, que es el porcentaje en base. Y número 2, pues ingresa un chavo que pues, tiene de 23 a 25 años, que nadie sabe, no lo introdujo, nadie lo conoce, está ahí presente, y todo el mundo se empieza a dar cuenta de quién es él y por qué está hablando, ¿no? Y lo mismo pasa en la vida real, o sea, las métricas que empiezan a ser valorizadas y que se empiezan a meter ya en un modelo de decisión, pues van a ser debatidas por muchas áreas que incluso van a ser incrédulas, aunque puedan estar pues, muy a favor de la analítica, porque va a empezar a haber un debate sobre la forma en la que se están tomando o la que se va a empezar a tomar las decisiones. Para Billy Beane ya no estaba buscando cambiar o sustituir un jugador por otro, sino que estaba buscando sustituir una estadística por otra y no importaba el número de personas o de jugadores que pudieran contribuir a esa estadística, ¿no? Entonces,
Eso es lo que empieza a surgir en la dinámica de la junta. Y vamos al último video. What is this? What are we doing? Okay, number 3. Scott Hatterberg. Who? Hatterberg. Exactly. Sounds like an open A already. Yes, he's had a little problem with his elbow. He can't throw. He's a career 260 hitter. The best part of his career is over. I say it's just getting started. I know Boston wants to cut him and no one wants to pick him up. That's good for us. He's cheap. Let me get this straight. You're going to get a guy that's been released by half the organizations in professional baseball because he's got non-repairable nerve damage in his elbow. He can't throw. He can't throw and he can't field. But what can he do? Oh, boy. Guys, check the reports or I'm going to point at people. Get on base. He can get on base. So he walks a lot. Gets on base a lot. Rocco, do I care if it's a walk or a hit? Pete? You do not. I do not. Billy, I got 37 free agents that are better than those 3 guys. Okay, let me get this straight. So you're not going to bring in 1, but 3 defective players to replace Jung. You're not buying into this Bill James bullshit, are you? This is the new direction of the Oakland A's. We are card counters at the blackjack table. We're going to turn the odds on the casino. I don't see it. Seriously, guys, I think we have to remember, this is the man. He answers to no one except ownership and God. And he doesn't have to answer to us. We make suggestions, he makes decisions. Look, that's all fine and well, but we've been working our asses off for the last 6.5 weeks to make this ball better, and you're shit all over it. Brady, this is not a discussion. What are we discussing? Barry, not a discussion. Ok, nada más varios comentarios antes de continuar, porque a mí se me hace aquí un punto clave bien importante. El primero de ellos es que empieza a haber un debate entre el convencionalismo y la nueva forma de decisiones y que él empieza a tomar riesgos. El convencionalismo es, ellos estaban decidiendo a veces en la forma en la que se veía cómo tiraba el jugador, y no sale aquí, pero pues hasta un pitcher estaba siendo desvalorizado porque tiraba pues abajo del brazo, pero sin embargo las estadísticas pues mostraban otra cosa. Y hay un momento en donde empieza a haber un debate entre todos los scouts hasta que llega uno y dice, oigan, aquí nuestra función pues es la de sugerir y él es el que toma las decisiones. Y ese es el papel del líder. Y luego continúa. Él no tiene que darnos cuentas a nosotros por qué decide una cosa o decide otra. Nosotros damos las sugerencias y él solamente tiene que responderle, en este caso, pues al dueño y a Dios. Y ese es uno de los grandes méritos cuando empezamos a meter analítica. Que empezamos con evidencia a tomar decisiones que antes estaban pues, simplemente hechas por aspectos cualitativos, experiencia, pero sin alguna evidencia basada pues, en números o un modelo de trabajo desarrollado. Cuando mucho, pues sí lo teníamos, pero desarrollado de una manera descriptiva y no necesariamente predictiva, lo cual pues, voy a hablar en un rato. Entonces, la analítica, más que un problema técnico, lo que si hay una cosa que yo quiero que reflexionemos el día de ahora es que va a ser el gran problema de la analítica es un problema de liderazgo y no tanto técnico. Es decir, que el líder o el gerente de área, el que está encargado de tomar las decisiones, tiene que empezar a tener un dominio sobre las áreas en las que puede aplicar la analítica y empezar a romper convencionalismos y tradicionalismos que ya existen en una empresa y que se va a topar con una resistencia en muchos casos que va a ser pues tremenda, ¿no? Entonces, la analítica te empieza a decir que no es el dato tradicional, sino que van a ser otros como el slogan y el porcentaje en base, y pues esto era algo que no necesariamente pues buscaban los scouts, que las estadísticas tradicionales donde hacían énfasis, y sobre todo que había una economía que alrededor de la estadística tradicional, en donde se pagaban los sueldos a los agentes libres en función de las carreras producidas y los home runs.
pero ellos empezaron a darse cuenta que lo que realmente contribuían pues no eran esas estadísticas y que no y que iba a desvalorizar pues aquellos jugadores que en el mercado pues eran muy bien pagados. Entonces implicaba que algunos jugadores, como dice, eran poco valorizados por el mercado, pero pues, su contribución pues era muy alta. Y el gran riesgo que empezó a tomar Billy Beane es que comenzaron a contratar a estos jugadores. Entonces el gran cambio empezó a suceder en el 2002. Ellos venían de unos playoffs y que también habían perdido pues, algunos jugadores como Jason Giambi en la agencia libre y que los había contratado pues, equipos como el equipo de los Yankees de Nueva York. Muy bien. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Uno, la analítica predictiva pues estaba más cerca de lo que pensaban y ya la información ya existía. Dos, el Big Data, si lo llamamos así, pues existía desde los años 50. Desde entonces, pues ha sido utilizado en múltiples industrias y que pues como he mencionado, pues ha sido o es un problema un poquito más de liderazgo que de tecnología o de conocimientos y de toma de decisiones. Entonces, empezaron a contratar a jugadores poco convencionales, los Atléticos comenzaron a ganar, empezaron a derrotar pues, equipos con mayor gasto y presupuesto en jugadores. Entonces, ¿en dónde nos encontramos hasta este momento? Pues ninguno de los elementos en Moneyball eran nuevos, simplemente ya existían. Estas estadísticas, como dije, pues eran desde el siglo XIX y empezaron ellos a utilizar análisis de regresión, que pues era una técnica que tenía, pues, en aquel entonces, o que tiene más de 150 años, y que pudo empezarse a desarrollar en los años 80 porque la capacidad de las computadoras empezó a ser cada vez más grande y tenían pues, la capacidad de manejar mayor cantidad de datos. Entonces, eso fue un punto de inflexión muy, muy importante. Ya las cosas no necesariamente eran a mano, sino que ya el poder o la tecnología permitía generar grandes bases de datos que empezaban a simplificar mucho el desarrollo de modelos para la toma de decisiones. De hecho, en 1977, y por ahí uno de los clips menciona, ya empezaba a haber estadísticas más complejas o compuestas que fueron desarrolladas por algunos de los precursores que se llamaba Bill James, y él empezó a llamar a esta técnica Cybermetrics, como dice pues ahí abajo. Entonces, lo que encontramos y el punto de inflexión es que en el 2002, pues existió un líder en una industria tradicional que tuvo la motivación de utilizar los insights obtenidos en la analítica para empezar a tomar decisiones de negocio. Y ahí es donde nos encontramos y esa es la principal reflexión que yo quiero comenzar a dejar. O sea, ya tenemos los datos, los estoy empezando, los utilizo de manera descriptiva, seguramente sí. Estadística descriptiva es lo que ya existe y lo que, pues simplemente cómo se me presenta el dato y a veces un por qué sucedió tal dato o tal cifra, ¿no? Pero lo importante es que empecemos a desarrollar modelos predictivos y prescriptivos para que nos digan qué es lo que va a suceder o si cambiamos una u otra variable, cuál es el resultado esperado. ¿Cuáles eran los retos entonces que tenía Billy Beane? Pues número uno, pues que iba a ir en contra de lo convencional. Dos, el ir en contra de lo convencional y tener un nuevo modelo de decisiones, pues implica tomar riesgos. Otra cosa muy importante es que la gente de la analítica empieza a tomar un papel importante en las juntas de decisiones y por eso estaba, en este caso, Paul de Paul está ahí. Empiezas a afectar al momento en el que tomas decisiones basadas en evidencia, vas a afectar los intereses de la organización. El papel de los scouts, lo que venían haciendo, pues se vio afectado en esa junta. Empieza a haber un debate si lo que realmente haces está aportando o no. Va a haber gente que no está dispuesta a cambiar, aun cuando se está mostrando los grandes beneficios de este nuevo modelo de decisión.
contradice lo que algunos venían haciendo con éxito desde hace años, pero que generan una posición competitiva mediocre. Y así es como se encontraron los atléticos. O sea, la realidad es que a veces eran ciclos de 5, 6, 7 o 8 años, dependiendo cómo salía la contratación de jugadores jóvenes, pero no estaban buscando reemplazar, en este caso, estadísticas. Y se generaba una ventaja competitiva en un sector sin crecimiento. Ahora se está aprovechando pues, que la toma de decisiones está basada en evidencia, en historia, y empiezan a desarrollar un modelo único que ningún competidor tenía en un sector, yo lo llamo sin crecimiento, porque pues es una comunidad de 30 equipos en donde están buscando pues un campeonato, ¿no? Y el éxito, pues en este caso no fue en la analítica. El éxito fue que existe pues un líder que entendió la capacidad y el potencial que tiene la analítica para el negocio y empezó a alinear a la organización a aprovechar el potencial que la analítica le podía aportar en su toma de decisiones. Entonces, el mérito lo tiene, pues en este caso, el líder, porque tuvo esa visión y tuvo, en este caso, también la motivación y la seguridad de tomar ese riesgo antes de la temporada del 2003. Muchos pensamos entonces que el problema de la analítica es un problema técnico y que no está a mi alcance, pero no es un problema técnico, de conocimiento, de tecnología o de gente especializada para las empresas grandes. Más bien es un problema de liderazgo en donde las herramientas ya existen, pero ¿cómo las puedo yo empezar a incorporar en este caso, pues en mi toma de decisiones, ¿no? Entonces, va a ser un problema más de liderazgo. Y aquí la reflexión es de que pues, si te dan 3 meses un equipo de 4 o 5 actuarios, economistas o gente que trabaja en la ciencia de datos, pues ¿qué haces con ellos? Y la realidad es que muchos no sabemos por dónde iniciar o en qué decisiones me puede empezar a aportar la analítica. Bueno, entonces la analítica pues no hace las decisiones también pues las van a tomar los líderes y son los que merecen o que tienen todo el mérito. Ahora, desarrollar la capacidad, ¿cuál es el modelo para desarrollar la capacidad analítica de datos en una empresa? Y van a ser, pues aquí, 6 puntos que quiero yo recalcar. Número 1, empieza con que el líder inicie reconociendo cuáles son los procesos de negocio en los cuales puedo yo aplicar la analítica, o cuáles son los problemas de negocio que necesito yo optimizar. Puede ir desde optimización del uso de camas en un hospital, el predecir la capacidad que esta persona tiene para poder vender. Menciono mucho yo el caso del tiempo compartido, en donde hay empresas convencionales, en donde califican a los prospectos en función de si tienen tarjeta y el tipo de tarjeta que tienen, o empiezo yo a rascarle más y desarrollar modelos que me ayuden a predecir el tipo de persona que tengo enfrente y si califica, si va a ser un muy buen comprador, si va a ser un comprador de término medio o promedio, o va a ser una persona que no va a tener después la capacidad de pago o que me va a votar, etcétera, ¿no? Entonces, todo empieza con la definición de qué es lo que yo quiero resolver, qué es lo que quiero yo optimizar, o qué es lo que yo quiero predecir para empezar a tomar una decisión. El segundo punto aquí es que la analítica ocupa de traductores. Y si estamos dirigiendo estos módulos específicamente a alguien o algunas personas, es para los traductores y para los tomadores de decisiones. Ahora, ¿quién es el traductor? El traductor es aquella persona que se encuentra en medio del empresario y el científico de datos o el que lleva a cabo la analítica. Si hay una experiencia es que los doctores, los economistas, en muchas ocasiones piensan mucho o de una forma muy similar a las personas que están en el área de sistemas o del desarrollo de tecnología dentro de una empresa. Cuando están hablando de desarrollo de sistemas de trabajo, tecnología, piensan en una forma muy lineal, no necesariamente en el resultado final, sino en lo que está buscando específicamente la persona. El traductor es aquella persona que traduce, vaya la redundancia,
el problema de negocio o lo que trae la dirección o el inversionista en un problema, pues ahora sí, o que el analista puede interpretar y empezar a resolver. Si hay un área de oportunidad que en ocasiones tienen, es que no van a tener el mismo sentido de negocio que lo tiene el empresario o el tomador de decisiones. Entonces, el traductor necesita conocer de ambos mundos, necesita saber del entorno de negocio y los problemas de negocio, pero también debe tener conocimientos básicos de lo que es la analítica de datos para poder tener o unir estas dos partes. La analítica requiere también de científicos de datos o gente especializada. A veces es preferible no tener o no trabajar con alguien que tenga dominio, a alguien que tenga conocimiento medio. 4, hay que desarrollar un comité de analítica porque pues, también lleva un proceso. Va a haber áreas que no van a estar impuestas a que les pidan información porque generalmente va a ser para planear una producción o va a ser utilizada con fines fiscales o contables y van al principio pues se les va a hacer muy raro porque gente del área de mercadotecnia o gente de otras áreas les van a empezar a pedir información y sobre todo de ventas y también del perfil de los clientes, de quiénes son los compradores. Entonces, va a haber áreas que van a ser escépticas y no necesariamente porque no crean en la analítica, sino que no están impuestos a que se les pida información o datos. Los líderes también o aquellos que toman decisiones sí necesitan tener un conocimiento base de lo que es la analítica. Y eso es algo que vamos en algunos de los módulos posteriores vamos a querer mostrar. Pues por lo menos no queremos dar clases propiamente de estadística y probabilidad, pero sí por lo menos comunicarles cuáles son las técnicas que existen y para qué sirve cada una y que sepamos que ahí están y para qué pueden servir. Porque eso me ayuda a ser un mejor usuario. Y por último, tal como sucedió en la junta, de los videos ahí de los Atléticos de Oakland, pues la analítica debe de tener un lugar en la toma de decisiones de la dirección. ¿Por qué? Porque aporta. Y el hecho de que también las personas de analítica de datos estén en las juntas de consejo o de decisiones, les va a ayudar para tener mejor sentido del negocio, identificar aquellas áreas donde pueden aportar y desarrollar modelos para tener una mejor toma de decisiones. Entonces vamos a hablar de cada una de estas áreas. Vamos a empezar con la A, en donde dice que la analítica empieza con problemas de negocio y la parte clave que dice Billy Beane, en un momento el planteamiento que él da es cuál es el problema. Y el problema puede tener dos visiones, la que tenían los scouts tradicionales en donde cómo llego a suplir un jugador por otro, o el que ya traía en mente, en este caso Billy Beane, que era cuántas carreras son las que tenemos que anotar y de qué forma vamos a generar esas carreras. Entonces, a veces el éxito o fracaso de una iniciativa de analítica o un problema de investigación empieza con la definición del problema de negocio. O sea, ¿qué es lo que yo quiero resolver o qué es lo que deseo optimizar y la organización qué es lo que necesita? Y a partir de ahí es donde va a empezar el proceso tradicional de la analítica. Dice, ¿qué datos útiles existen y pueden llegar a ser colectados? Va a haber datos estructurados y no estructurados. ¿Cómo empiezo yo a visualizar la forma en la que voy a mejorar o digitalizar muchos de los datos que ya existen? También la recopilación o la recolección de los datos está basada a veces en estímulos, premios o castigos dentro de una organización o como cualquier proceso tradicional. Ya que, y les voy a dar un ejemplo, hay muchas empresas que les piden a sus vendedores que tienen un listado con todos los datos del prospecto, pero en un extremo van a existir empresas que les van a pedir una cuota a los vendedores, es decir, que tienen que llenar por lo menos una cuota de 15 datos de prospectos diarios y de esa manera ellos se van a asegurar de que están haciendo su trabajo. El problema que existe es que a veces van a haber visto a 7, 8, 10, 11 y el resto que no
que no contactaron durante un día para cumplir la cuota, pues los van a falsear. Y tal vez el nombre real sí exista, pero el resto de los datos no necesariamente van a ser verdades o datos reales. Cuando empiezan a capturar esa información, hasta ellos mismos se dan cuenta, o los tomadores de decisiones, que la información es falsa. Y aún así, pasan los datos a otras áreas y con ellos establecen o toman decisiones. Y un caso muy concreto pues puede ser decisiones de medios o los seguimientos que puedan estar ellos capturando en el CRM o en el HubSpot. Entonces, pero esto estaba, en el fondo, es un problema de premios y castigos. Y eso también tendrá que ser valorizado. O sea, la forma en la que estamos recolectando ahorita los datos, cómo está siendo abordada y cómo está siendo recolectada, y si es la forma más eficiente o no que existe. Y cómo debo de organizar la infraestructura de la analítica. Algo que empieza a suceder es que las distintas áreas de una empresa, una vez que conocen el potencial de lo que les puede ofrecer la analítica, como decirles, oye, ¿en qué ciudades me ofrecen mayor potencial de negocio? Empiezan a conocer ese tipo de aportaciones, se empiezan a enamorar de cómo les va a hacer la vida más fácil y cómo les aporta, en base a evidencia, pues mayor seguridad en la toma de decisiones. Entonces, la analítica va a ser algo que va a estar con un líder de un lado de la dirección. La analítica va a tener, una vez que existe un líder dentro del área o departamento, va a haber una serie de aportaciones o inquietudes sobre cómo les pueden ayudar a resolver problemas y a partir de ahí van a establecer prioridades sobre qué iniciativa van a lanzar primero o no. Si va a ser si va a haber 3 o 4 personas encargadas de la analítica, si van a funcionar de manera independiente, es decir, cómo va a estar y a quién le va a reportar esta área o unidad dentro de la empresa, ¿no? Y pues aquí les quiero dar un ejemplo muy sencillo, que es el Customer Churn o la tasa de abandono de clientes que pudiéramos llegar a tener. Y un problema de decisión es muy simple. Oye, ¿cómo puedo yo minimizar? O sea, yo tengo dos costos. Tengo un costo de adquisición de clientes y tengo otro costo de pérdida de clientes o mantenimiento de los que yo ya tengo. Entonces, un problema de negocio es cómo puedo reducir la tasa de abandono de clientes. Y para esto, si lo aterrizamos con una empresa de telefonía, pero pues puede aplicar con 20,000 servicios de suscripción, empiezo yo a tener a lo largo de la relación que tengo yo con cada uno de los clientes, empiezo ya a obtener datos que me pueden decir, me pueden ayudar a predecir qué tan probable este cliente va a dejar o va a abandonar, en este caso, mi servicio o la empresa. Se hacen llamadas y se dirigen al área a un área especializada en donde el cliente quiere salir y empieza a preguntar cuál es el costo de salirse de este servicio de suscripción y empiezo ya a tener esta serie de indicadores. ¿Qué peso tienen para ayudarme a describir si o predecir si este prospecto se va a salir o no? Y qué tipo de patrones son los que están presentando estos clientes que abandonan. Entonces, ya un problema de negocio se empieza a traducir en una iniciativa de investigación que se va a traducir en un modelo que después el equipo de analítica puede empezar a desarrollar dentro de mi organización. Y como estos casos, pues puede haber muchos desde el área de vivienda, desde el área también de energía y de venta de combustible, porque pues también tengo una relación casi por suscripción con muchos de ellos o por cuotas, y que puedo pues yo empezar a aprovechar para reducir, en este caso, con mi tasa de abandono. El punto B es, la analítica ocupa de traductores, y oficialmente pues pudiera decir que yo estoy dentro o pudiera clasificarme como un traductor. Los directores, pues en muchas ocasiones no tienen claro lo que la analítica puede hacer por ellos o en qué áreas específicamente me puede llegar a aportar. Pero hay que pensar en qué puedo yo optimizar y qué necesito yo predecir
para que pueda empezar a desarrollar los problemas de negocio que puedo yo plantearles a la gente de la analítica. Como yo les dije, o sea, pues puedes predecir la calidad del prospecto en el área de vivienda o en el área de tiempo compartido. Puedo empezar con el área de recursos humanos, empezar a desarrollar modelos que me permitan contratar a las personas más eficientes o que me ayuden o que me predicen modelo que van a tener mayor productividad dentro de la empresa. Los científicos de datos no siempre van a tener la experiencia, el sentido y los problemas de negocio. O sea, yo lo asocio mucho con el área de infraestructura, de tecnología o del desarrollo de sistemas dentro de una empresa. Y los traductores, pues son las empresas que se van a encontrar en medio. A veces van a ser internos o externos. Y son los traductores, pues analistas que ayudan a los directores o colegas a convertir los problemas de investigación, los problemas de decisión o problemas de negocio en problemas de investigación o desarrollo de modelos. Punto número 3, la analítica requiere científicos de datos y lo que hay que valorizar es que los científicos o los especialistas se van a dividir en 3 dimensiones. Los primeros de ellos son aquellos que tienen una especialidad en tecnología analítica, es decir, que conocen y dominan la administración de la base de datos, dominan la ingeniería del software, desarrollo de aplicaciones, integración tecnológica de sistemas, desarrollo, arquitectura y operación de la infraestructura tecnológica. Hay información ahorita que se levanta pues, de una forma pues, tal vez no estructurada o sencilla, a papel, y que después vamos a empezar a valorizar de qué formas puedo empezar yo a automatizarla y empezar a conocer o levantar dichos datos para mi toma de decisiones. Entonces va a haber gente que va a tener un dominio amplio de lo que es la tecnología. 2, va a haber especialistas en lo que es la analítica descriptiva y predictiva, es decir, aquellos que conocen o comprenden todo lo que es el machine learning, los modelos estadísticos, los desarrollos de fórmulas, algoritmos, y estas personas o especialistas pues desarrollan modelos estadísticos que explican y pueden predecir las nuevas tendencias en los datos. Y por último, pues va a haber otros especialistas que pues van a dominar el tema de la experimentación y el desarrollo de experimentos o pruebas de hipótesis. Ahora, la experimentación ya la conocemos, tal vez no como usuarios, pero en el área de la medicina se escucha mucho y a veces cuando estamos viendo algún documental o algún programa y hay un reportaje, pues vamos a ver que un grupo de médicos para hacer un experimento pues agarró a 30 personas o a 30 familias de un lado, el grupo 2 pues fueron otras 30 familias con las mismas características del grupo A, se pusieron a hacer ejercicios de visualización antes de hacer un ejercicio o empezar a probar tiros libres de básquetbol, etc. Y el otro grupo pues no hizo nada o se siguió comportando de una forma tradicional y luego presentan los resultados del grupo A y del grupo B. Así nos conocemos generalmente, pero en pocas ocasiones utilizamos la experimentación dentro de nuestras compañías. A veces el anuncio lo voy a sacar en donde ponga el modelo con barra y hacia un grupo y en otro grupo o el grupo B pues va a ser donde el modelo pues, no tenga barra. Y yo puedo empezar a desarrollar ese tipo de experimentos. La empresa grande, un Facebook, pues desarrolla un Amazon, pues experimentos con 20 millones de personas, 50 millones de personas de un lado y otras 50 millones de personas de otro lado, ¿no? Ya aplicado pues un poquito más al extremo. El punto 4, que es el desarrollo del comité de la analítica, pues se debe organizar con un grupo interdisciplinario y habrá miembros que van a ser facilitadores de los datos, que pueden ser aquellos que tienen mucha de la información dentro de una caja fuerte y no están todavía impuestos a compartirla. Va a haber personas que van a ser capturistas, no necesariamente están en el área de mercadotecnia, sino que pues, va a haber capturistas dentro de un área contable o administrativa.
y a veces van a ser las personas más importantes porque de acuerdo al nivel de motivación o nivel de profesionalismo que se tenga dentro de la empresa, pues va a ser el nivel de veracidad que se va a tener al momento de estar trabajando los datos. Va a haber integradores de los datos y supervisores que apoyen la implementación de los mismos o las personas que implementen en este caso, pues las estrategias o recomendaciones de la analítica. Y que exista pues también apoyo en lugar de dolor de cabeza. Ahora, en la junta de BBB, pues empezaba a haber ciertos dolores de cabeza. Incluso el manager de apellido Howe no sale ahí en los videos, pero pues el manager empezó a hacer caso omiso de todas las recomendaciones de lo que quería en este caso el general manager. Él siguió con su forma de alinear a los jugadores de manera tradicional y pues al final del año pues simplemente pues votó, se salió y pues tuvieron que cambiar en este caso de manager en la organización. A los que les gusta el béisbol, hace una temporada, pues fue la razón por la que los Yankees de Nueva York pues corrieron a Joe Girardi y la razón por la que contrataron a un nuevo entrenador y parte de la justificación por qué habían cambiado los Yankees de manager era de que a Joe Girardi pues, no le gustaba trabajar con analítica. Bueno, el punto E o el punto 5 es que los líderes requieren de una base o conocimiento básico de la analítica y el primer punto dice que muchos directivos pues, no tienen conocimientos básicos sobre la ciencia de datos para hacer uso de ella. Ahora, la ciencia de datos, igual voy a ser criticado por el comentario que voy a hacer ahorita, pero con que entendamos por lo menos un poquito lo que es la forma en la que trabaja la regresión, ya con eso tenemos una gran parte de conocimiento de cómo puede funcionar la base de datos. Y muchos de nosotros en preparatoria y cuando vimos estadística en carrera, en sus principios y que después ya no lo volvimos a utilizar o simplemente se nos olvidó, la fórmula de regresión es aquella que te ayuda a predecir, era la famosa fórmula de Y. Y es igual más BX, donde Y era igual a la constante o donde iniciaba la constante, más B, que era pues era otra constante que te daba el peso de la variable y el valor de X que tú pusieras. Y de acuerdo al valor que tú tuvieras, de 1, 2 o 3, pues ahí es donde te iba a salir ubicada el punto 9. Y luego se traducía pues ya en una línea. Siempre y cuando podamos entender o recordar cómo trabaja la fórmula de regresión, ya con eso pues podemos conocer si hay una relación entre variables y el peso que puede llegar a tener las variables en un resultado final. Y que a toda variable dependiente pues pueden existir muchas variables independientes. Una vez hicimos un estudio para analizar la optimización de sucursales y pues resulta que una de las variables que ayudaban a predecir mucho el nivel de éxito de una sucursal era la realización de que se encontrara en una zona de alta competencia y con muchos competidores ahí concentrados. Y venciera todo, y esto era en contra de todo convencionalismo, porque en muchos modelos de negocio a último comprador pues pensáramos que estar ubicados en zonas en donde no existieran competidores, pero pues a ellos les iba mejor estadísticamente y con evidencia cuando estaban en regiones o en partes de la ciudad en donde tuvieran a 2, 3 o 4 competidores pues ahí enfrente. Entonces, de esa forma tú puedes empezar a determinar qué peso tienen muchas de estas variables, pues ya en un modelo predictivo o de pronóstico de venta o de demanda. Entonces, se necesita una base de conocimiento de analítica sencilla para hacer también mejores preguntas y tener mejores conversaciones, incluso debatir si el modelo que te empiezan a desarrollar es mejor o no. No. Como yo les dije, no necesitamos ser expertos, pero pues sí, nada más saber para qué sirven. Y ese es mi papel. Si llega de ver después presentaciones un poquito más densas, créanme que yo no lo voy a dar. Ya en este caso, pues va a dar el especialista, que en este caso pues es Naim. Hacen falta
hacen más falta líderes listos para los datos que científicos de datos, y esa es parte de la moraleja o el contexto que les quiero dar el día de ahora, porque si no sabemos para qué las podemos utilizar, pues evidentemente vamos a tener un problema de liderazgo. Y a su vez que los científicos de datos pues tengan también pues mejor sentido del entorno empresarial y en qué cosas pueden aportar. Ahora, si el científico de datos se va familiarizando cada vez más con la empresa, pues seguramente va a aportar más conforme va pasando el tiempo. Y por último, con F, la analítica debe de tener un lugar dentro de la toma de decisiones de la dirección. Al principio, seguramente mucha gente no entenderá el rol de la analítica. El tema es que nos gustará mucho y te vas a enamorar de la analítica de datos para la toma de decisiones. Sí, no va a ser a lo que estamos acostumbrados, porque va a haber un contexto totalmente diferente a una investigación de mercados tradicional. La analítica de datos va a manejar una mayor cantidad de datos. No necesariamente hay muestras, en algunos casos sí, pero pues, a veces es la información que existe, y si tú tienes 3,000 registros de personas o prospectos que te compraron o no a lo largo del tiempo, pues va a haber muchas cosas que esos datos seguramente te van a poder llegar a aportar, y ya no vas a estar trabajando bajo los convencionalismos de una investigación de mercados tradicional. Deben estar también, o las personas o los científicos de datos y los traductores cerca de la dirección para escuchar las puntos de trabajo, identificar los problemas y las oportunidades donde ellos puedan llegar a aportar. Y la prioridad es que todo líder de la organización o todo tomador de decisiones comience a tener o ser un cliente de esta área de analítica. Y esto va a dar paso a lo que en las empresas grandes le pueden llamar el jefe de información o el Chief Information Officer, que va a estar al mismo nivel que una dirección de operaciones. Este nuevo es, hasta el 2015, aerolíneas como Continental Airlines empezaron a tomar muy en serio el tema de analítica de datos y empezaron a desarrollar toda una división o un área dentro de la empresa. Y no se diga las empresas que conocemos en cada una de las áreas donde nos encontramos nosotros ubicados. Algunos, como sitios que se encuentran en el área de en la fintech, y empresas como Quesky, pues ya tienen a científicos de datos casi desde que iniciaron, y que los ayudan a mejorar todavía sus modelos y sus procesos, y también tener un mejor entendimiento de lo que son sus clientes. Bueno, la analítica de nueva excelencia va a ser fundamentalmente en 3 áreas. Los líderes están a cargo de desarrollar e implementar la estrategia de datos dentro de una organización. ¿Y cuáles son las 3 áreas que demandan excelencia? 1 es la orientación estratégica. 2, la analítica va a ser la punta de lanza para un cambio dentro de la organización y colaboración e influencia. ¿Qué implica la orientación estratégica? 1, los líderes deben de tener la capacidad de observar en dónde se pueden crear nuevas oportunidades y en dónde puede aportar valor la analítica de datos. Entonces, es entender en qué parte se ofrece valor y la manera en la que se implementan las recomendaciones de la analítica, es decir, que no cabe como muchas iniciativas de negocio, y sobre todo porque pueden llegar a ser muy disruptivas. Ahora, la gran diferencia que va a tener la analítica con muchas otras iniciativas de negocio es que cuando estés desarrollando modelos, las recomendaciones o los nuevos modelos de trabajo pues van a estar basados en evidencia. Y eso es lo que la hace diferente y por lo cual nosotros nos vamos a enamorar de la analítica. Implica también excelencia en liderazgo de cambio. ¿Por qué? Por el simple hecho de que van a tener que tener la capacidad de entender y superar las barreras internas y las resistencias que puedan llegar a existir dentro de una organización. Si la analítica me desarrolla un modelo predictivo para la aplicación de nuevas sucursales o que me ayude a predecir
mejor la calidad de ciertos jornaleros o de vendedores, pues seguramente muchas áreas en un principio se pueden llegar a ver afectadas. Entonces, pues va a haber ese tipo de resistencia. Y por esta razón, tanto el líder como también las personas y los traductores que estén involucrados con la analítica tienen que ser personas que sean capaces de administrar y de gestionar el cambio dentro de una organización. El segundo punto es el que yo mencionaba hace rato, pues la analítica se va a involucrar o va a implicar que se empiezan a involucrar áreas que no estaban acostumbradas, ya sea por motivos legales o de seguridad, a compartir información de la empresa. Entonces se puede empezar a solicitar pues información, registros de ventas desde hace 10, 15 años, para empezar a desarrollar modelos de trabajo. Y va a haber ciertas técnicas o modelos después complejas en donde pues, las estacionalidades y los registros de tiempo, inflación, etcétera, pues van a estar consideradas para el desarrollo de dichos modelos. Y el tercer punto es el de excelencia en colaboración e influencia. ¿Por qué? Porque puede haber insights que sean reveladores y sorprendentes y que van a generar o pueden generar cambios muy disruptivos. Y estos insights pues, van a generar en un principio por resistencia, porque estos insights pueden también ser afectados por la misma inercia operativa que tenga la empresa, la experiencia de otros o los intereses que tengan. Entonces imagínense cuando, volviendo a la situación de los Atléticos de Oakland, cuando el modelo que empezaron a desarrollar eso, ellos pues vencía el convencionalismo tradicional de la forma en la que estaban siendo valorizados los jugadores, ¿no? Y los líderes deben de tener la capacidad de formar una visión de la analítica y hacer que las distintas áreas de negocio pues se sumen al proyecto. Porque, pues como dije, pues muchos se pueden llegar a ver afectados. También, pues hacer socios y aliados que se sumen al valor que agrega la analítica dentro de las decisiones de la empresa. ¿Y cuál es el contexto de las reflexiones finales que yo les quiero dejar aquí? Bueno, la mercadotecnia digital, redes sociales, internet, la tecnología de información, todos aquellos fueron cambios disruptivos que hoy en día fueron aceptados para desarrollar una ventaja competitiva. El problema es cuando todo el mundo pues, los empieza, pues se suma también en estos barcos y pues deja de ser una ventaja sostenible, sustentable a través del tiempo. Todas estas herramientas fueron abordadas con incredulidad y resistencia en un principio. La analítica de datos pues también tiene resistencia y la principal resistencia pues es lo que creemos saber. Es decir, mi intuición y también los paradigmas que yo ya empiezo a tener. Pero hoy en día pues los modelos están empezando a ser altamente disruptivos y la forma en la que reacciona la competencia es muy agresiva y en los procesos ahora pues, son muy cortos desde que se inicia la idea del negocio o el cambio disruptivo a cuando empieza la implementación. La analítica no es necesariamente para vender más, también es para optimizar los recursos que yo ya tengo. Y en estos momentos, pues con mayor razón se ocupan porque necesito tener un mayor aprovechamiento de las herramientas y recursos que yo ya tengo y necesito ahorrar, en este caso, dinero y acortar los procesos. La perspectiva real de la analítica será, pues entonces, en este caso, empezar a tomar decisiones con evidencia. Ya no voy a tomar decisión de una nueva sucursal o de un nuevo proceso si no tengo la evidencia a un lado. Y si me dice el registro que tenga de datos, que es mejor establecerme en una zona en donde estén mis competidores, es porque hay evidencia y no porque una persona cree o porque lo mencionó o lo dijo. Varios puntos finales. Dice, considera que la analítica llegará a contradecir o considera tú que la analítica llegará a contradecir muchas de las ideas que se han dado por hecho. Y a poco les gustará también ser cuestionados por la evidencia que me está generando la analítica. La clave será que el líder debe de crear un contexto constructivo donde se valide la forma donde se valide cuestionar la forma en la que se toman las decisiones y cómo se ha venido haciendo.
Y Bill Green llegó a alinear a la organización hacia el potencial de la ciencia de datos. Y el mayor reconocimiento que tiene él, pues en este caso es que fue un líder que estuvo dispuesto a tomar el riesgo y meter o introducir en su modelo de negocio pues, los insights que le podía aportar la analítica pues, a su toma de decisiones. Bueno, y con esto, pues esta es la presentación de hoy. No sé qué preguntas adicionales tengan. A quienes piden el material, el día de mañana se los vamos a estar preparando y enviando. También a los que me sugieren que o me preguntan por qué no hay subtítulos. La realidad es que grabar o bajar el video con subtítulos hace los videos muy pesados o las presentaciones muy pesados. Los que pueda hacer a futuro los voy a integrar. Muchas gracias por sus sugerencias. Y voy a leer una pregunta que tiene aquí Sergio. Un comentario, dice, sin lugar a dudas, habla de temas contemporáneos y sobre todo la tendencia de inteligencia artificial, analítica, machine learning y el Internet de las cosas. Más que herramientas son ciencias, las cuales muchos le entran, por lo que mencionas. Están orientados a crear modelos matemáticos y no cualquiera le entra a ellas, por el temor intrínseco y los dolores de cabeza. Bueno, y pues sale el comentario de que gracias por hablar de estos temas y confío que sea el inicio de un ecosistema interesante de los que aplican y fundan y se desarrollen las empresas. Bueno, la próxima presentación va a ser el martes a la 1 de la tarde, hora de Monterrey y el Distrito Federal, 12 hora de Culiacán y de Mazatlán. Y no sé qué otras dudas adicionales o comentarios tengan. ¿Algún comentario, Naim, en lo que nos hacen algunas otras preguntas? No, todo bien. Bueno, decirle a veces, Sergio, a veces, por ejemplo, la gente que anda en la investigación no se adentra tanto al nivel empresarial, entonces ahí como que hay un punto donde se debería de, por ejemplo, vincular más, ¿no? La investigación académica con lo empresarial y es lo que queremos hacer ahí con este seminario y después dar un poco más de ejemplos de cuáles tipos de modelos podrían entrar en esta analítica a nivel más empresarial. Ok. Pregunta Harumi, un saludo a Culiacán. Dice, ¿cómo podemos generar valor al Small Data versus el Big Data? Pues mira, te voy a dar mi visión y pues si alguien no está de acuerdo, pues póngalo ahí, no pasa nada. Para mí son las mismas, o sea, más que Small Data, Big Data, porque creo que Small Data, pues creo que lo generó Martín Lindstrom. Pues yo le llamo analítica de datos a empezar a trabajar con información y base de datos, ¿no? Entonces, para mí, pues básicamente, pues es lo mismo y yo prefiero llamarle analítica de datos. Si quisiéramos ser estrictos, pues tal vez una pequeña empresa puede hacer small data o los datos que genera hasta una investigación de mercado, ¿no? Pero la realidad es que para mí es lo mismo. La generación de valor, ¿en dónde se empieza a dar? Cuando empiezas a optimizar recursos y a generar resultados que te ayudan a predecir y predecir resultados o cambiar una variable que te permita mejorar los mismos resultados a futuro. Vaya la redundancia. Dice, bueno, me están pidiendo aquí el material, mañana se los debemos de mandar. Tengo un canal en YouTube, se llama Nando Fontevilla, así es como debo estar registrado. Y si ustedes quieren buscar los videos, deben de estar etiquetados bajo la etiqueta o el canal de analítica de datos o inteligencia de datos, ¿no? Bueno, dice Alejandro Santana, ¿qué volumen de datos es estadísticamente mínimo para generar información de valor para la toma de decisiones? No sé si tú le quisieras contestar en primero, y luego le entro yo. Bueno, es que ahí pueden entrar varias metodologías. Por ejemplo, puede entrar una serie de tiempo En esas series de tiempo se pueden utilizar desde 30 datos como mínimo hasta todos los que quieras, ¿no? Pero también hay otras, como el panel de datos, que
puede trabajar menos cantidad de información, sino puedes tener, por ejemplo, unas 20 datos, pero a manera de panel, ¿no? Donde el panel es, por ejemplo, una variable, otro individuo, según el caso pueden ser varias empresas. Ok, ahora, te voy a dar mi perspectiva como traductor, Alejandro. Ahorita por ahí mencionó Naim el mínimo de 30 datos, pero va a haber ocasiones en donde la información que tú vayas a aplicar de una industria, pues la realidad es que no vas a llegar a 30 periodos o cortes. Entonces, pues va a ser muy difícil. Ahí depende mucho de la calidad de información que tú llegues a tener y el contexto y el sentido propiamente de la situación que tengas, ¿no? Si hablas a veces de tiendas, pues tal vez no tengas el registro de más o vas a tener el caso de 10 tiendas y para algunos pudiera ser debatible o no. Depende mucho, como dije yo, la situación y el contexto. Si la información es relevante y el contexto pues, lo justifica, pues puedes trabajar con bases de datos pues, más reducidas o series de tiempos más pequeñas o de menor tamaño. Pero como dicen ahí, hay un número clave ahí de 30. La maestra Patricia Torrero también, para algunos casos, te menciona el mínimo de 30 y este también puede aplicar para los subgrupos, ¿no? Lo que sí es importante es que la información en muchos casos ya existe. Es qué valor le vamos a dar a la información y el otro aspecto es que todo el mundo tiene los datos. O sea, si hablamos de industria, todos con los 10 competidores van a tener la misma información o datos. ¿Cómo los interpretas y qué haces con los datos? Es lo que va a marcar la diferencia entre el grupo 1 y entre los que destacan y entre los que siguen tomando las decisiones de manera convencional. Y sí, como dice Celina, dice el tema de las pequeñas empresas es generar información en base a procesos y esto genera conflicto en la operación. Procesos genera información. Sí, y va a haber muchas personas que se pueden sentir agraviadas, es que todavía, pues no, primero se van a sentir invadidas. Lo segundo, pues el papel de nosotros como líderes es que tenemos que generar un ambiente constructivo y mostrar las formas o las maneras en las que un área de analítica o personas que se dediquen a analítica pueden aportar valor a la toma de decisiones. Aquí también hacen el comentario, dice, de parte de Swift, ¿recomiendas al traductor que sea interno o externo? Pues puede ser de las dos. Creo que había un punto en donde creo que lo dice tal cual. Si todavía las capacidades internas de la empresa no lo permiten o es una pequeña empresa, pues seguramente lo mejor es que sea un externo. Y Edgar nos comparte el comentario de las primeras analíticas de datos que podemos ir implementando en nuestras pymes es analizar los XMLs que el SAT nos genera tanto en las ventas como en los gastos. En el detalle de cada factura está lo que compramos y vendemos. Claro que sí. Te puede ayudar a pronosticar demanda. Ahora sí, la optimización del número de cuartos y el personal que debo de tener en el caso de un hotel para cada una de las temporadas y cuándo irlos contratando. Un saludo a Edgar allá a Los Cabos. Bueno, pues no sé si tengan algún otro comentario. ¿Naim, no quisieras agregar algo más? No, todo bien por el momento. Gracias. Muy bien. Lisbeth, entonces el próximo módulo, el módulo 2, es el jueves a la 1, hora Monterrey, Ciudad de México, 8 de la noche, horario de Madrid, como aquí me están preguntando, ¿verdad? ¿No? Bueno, no se pudo, no pudo hablar. Bueno, perdón, es el próximo jueves, me confundí. Les vamos a mandar un correo, pero es en 2 días. ¿Sí? Es el próximo jueves a las 2. ¿Ok? Pues espero que les haya gustado. Cualquier duda o comentario, mi teléfono es, tengo Telegram,
Tengo Telegram, que es el que viene ahí, o WhatsApp, 669-164-2408, viene el teléfono de Lisbeth, y vienen mis cuentas de Instagram y Facebook. Hay un fanpage por ahí que no promociono mucho de Facebook, pero pues también en Instagram, o Twitter de @_ el ¿ok? Bueno, pues muchas gracias, espero que se la hayan pasado bien y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.